Está siendo un fin de semana de fiestas patronales en Palencia, en Ponferrada, en Valladolid, y se están viviendo con muchas ganas, entre mensajes de prudencia de las autoridades y con un refuerzo extra en la seguridad. Seguridad también desde el aire. Los drones de la policía avistaron ayer una fiesta que se estaba celebrando en un gimnasio de la capital vallisoletana, donde había unas 60 personas a las que tuvieron que desalojar. Buenas tardes. Los vecinos del Alto Jalón, en Soria, denuncian el abandono y la pérdida de servicios, en este caso de comunicaciones. A esa zona solo llegan 2 líneas de tren y los horarios son muy reducidos. Sergio Recio. Los habitantes del sur de Soria inundan las estaciones de tren de esta zona de la provincia, reivindicando mejoras horarias y de infraestructuras del tren. No quieren volver a caer en el olvido en una situación que va empeorando con el paso de los años. En otras provincias de Castilla y León tampoco se han recuperado todas las frecuencias que había antes de la pandemia. Por ejemplo, aquí en Salamanca siguen suspendidos 14 trenes y en Burgos el 20% de sus conexiones. 5 viviendas se subastan en Castilla y León. Son casas que han sido embargadas por las deudas que tienen sus propietarios con la agencia tributaria. Hoy visitamos unas de lujo, en ruinas. Pertenecen al clan de los Monchines y en su día no encontraron comprador. Veremos las que están en proceso de subasta, quién puede optar a ellas y por qué Hacienda acaba subastándolas. La subasta es ya el último paso cuando no se han conseguido cobrar las deudas en los pasos de embargo anteriores. La prisión de Mansilla de las Mulas, en León, vive una temporada de agresiones. Cuantifican una de media al mes. Eso sin contar peleas o el resto de altercados. Los funcionarios denuncian allí la falta de seguridad y el déficit de la plantilla. Mónica Murciego. Sí, el aumento considerable de incidentes y agresiones en cárceles como esta de Mansilla de las Mulas en León preocupa. Los internos tienen cada vez un perfil mucho más violento, pero es sobre todo la escasez de plantilla. Ahora mismo hay aquí 370 funcionarios para 750 internos. Además, la última convocatoria de plazas en Castilla y León tampoco soluciona el problema porque sigue siendo insuficiente. Para muchos fueron distracción en el confinamiento y un esfuerzo por mantener la paciencia. Hablamos de los puzzles. Hoy en Simancas, en Valladolid, retoman su torneo. Tienen 2 horas para encajar las 500 piezas a las que se enfrentan participantes venidos de toda España. Lo hacen por parejas y a contrarreloj. Fin de semana veraniego, algunas nieblas en zonas bajas a primeras horas y cielos bastante despejados. Las temperaturas siguen subiendo y esta tarde van a tocar techo. Rondaremos los 35 grados en algunas zonas. 29 años después, el Estadio del Plantío vuelve a acoger el duelo de máxima rivalidad entre el Burgos y Real Valladolid. Los blanquinegros buscan su primer triunfo, los pucelanos el liderato. Verónica González. Sí, es un partido de máxima exigencia y la tensión, como podemos comprobar, ya se palpa en el ambiente. Hoy en el Estadio Municipal del Plantío, 6.000 seguidores blanquinegros esperan la primera victoria de este curso de su equipo. En toda Castilla y León se han sacado a subasta 63 viviendas. Son datos del año pasado, de 2020. De ellas, la mitad, 30, se adjudicaron, acabaron en otras manos. Las subastas son la última vía de la Administración, de la agencia tributaria, para cobrar las deudas de propietarios a quienes han embargado sus viviendas. Desde un piso hasta un terreno, local o plaza de garaje, todo puede ser objeto de subasta pública. La subasta
es ya el último paso cuando no se han conseguido cobrar las deudas en los pasos de embargo anteriores. A fecha de hoy, 5 viviendas se subastan en Castilla y León. Una en León, otra en Palencia, una en Soria y 2 en Valladolid, donde encontramos la de mayor valor por 125.000 euros. Todas se pueden consultar en la página del Boletín Oficial del Estado. A golpe de clic en una página web, cualquier persona con identificación digital puede entrar en la página y pujar. Es un proceso abierto y online, dura 20 días. Ya no existen esas pujas presenciales. Para subastar una vivienda, la agencia tributaria no necesita el consentimiento del propietario. Si la mayor puja es muy pequeña en proporción a lo que sería la deuda, si se adjudica en esas circunstancias estaríamos perjudicando al deudor porque cancelaría un importe de deuda muy pequeño. Lo que se hace, dejar desierta esa subasta. Y se intentará de nuevo. Las deudas tributarias con Hacienda prescriben a los 4 años, salvo que haya notificaciones de la Administración. En ese caso, los 4 años volverían a reiniciarse. Hay casas que se subastan una vez tras otra, pero que nunca llegan a venderse. Este es el claro ejemplo de las viviendas en las que nos encontramos ahora mismo. Son 6 chalés de lujo que fueron pertenecientes al clan de los Monchines, juzgados por narcotráfico y blanqueo de capitales. Están valoradas en más de 1.200.000 euros y la primera vez que esta urbanización salió a subasta fue en el pasado año 2006. Entre la maleza, cristales, azulejos rotos, escombros y hasta con persianas arrancadas, amanece día tras día esta pequeña urbanización. Viviendas de lujo que nadie se atreve a comprar por miedo a posibles represalias. Ahora son sus vecinos los que viven junto a ellas con temor y cierta inseguridad. Avisamos a la policía porque fue por la noche. Te sientes un poco así desprotegido. Prefieren ocultar su rostro. 6 viviendas de lujo equipadas con todo tipo de servicios, piscina, merenderos o garaje privado. Salieron a subasta cuando el clan de los Monchines fue sentenciado. Ahora sus vecinos cuentan que son ocupadas semanalmente. A diario, a lo mejor cada 2 días o 3 viene alguien. Vienen gente pues como que vienen a dormir o sí que alguna vez ha tenido que venir la policía. Creen que alguien debería de darles una solución. Para nuestra tranquilidad eso lo tenían que tirar todo. Un ejemplo de casas subastadas que no consiguen a nadie que las habite por temor a la historia que guardan en su interior. Así reciben al tren los vecinos de varios pueblos sorianos, con pancartas y cánticos. Corean "Queremos tren". Vecinos del sur de esa provincia, la plataforma Soria Ya y la coordinadora de la España Vaciada habían convocado concentraciones hoy en varias estaciones. Bajo el lema "No pierdas el tren", reivindican una mejora en la frecuencia y en el servicio. Dicen que está obsoleto. Sergio Recio. Los habitantes de esta zona del sur de Soria reclaman más frecuencia horaria de sus trenes tanto a Madrid como a Zaragoza y también una mejora de las infraestructuras. Lo han hecho a través de un acto reivindicativo convocado por la plataforma Soria Ya, en la que buscan no caer en el olvido. Muestran su hartazgo ante una situación que va empeorando con el paso de los años. Un centenar de personas esperan en forma de protesta al único tren que pueden coger en Arcos de Jalón para ir a Madrid. Llega a las 11 de la mañana, pero lo peor está a la vuelta. Deben regresar a las 4 menos cuarto como única alternativa. Que ahora si tenemos que ir a Madrid, fíjate tú a la hora que nos tenemos que ir, antes pasábamos el día en Madrid, volvíamos. No puedes pasar el día porque tienes que volver luego a las 4 menos cuarto. Claro. Que no es el último tren que tienes para volver. Es uno de los grandes motivos por los que la provincia de Soria protesta ante la falta de frecuencias y también ante la antigüedad de un servicio ferroviario con solo otra línea más a Zaragoza. Que son trenes de hace 45 años, obsoletos, viejos. Y al final, como no nos puedan traer los futuros jovencillos, nos vamos a tener que quedar los que vivimos en Zaragoza, los que viven en Madrid, Y en la misma concentración, ese tren a Zaragoza se retrasa. Para que veáis que tiene un retraso tremendo, se suele averiar el de Madrid-Zaragoza, suele pasar esto continuadamente. A esperar a que llegue. 24 minutos después aparece siendo la muestra del hartazgo de una provincia que, convocados por la plataforma Soria Ya, solo piden una cosa.
aquí en Salamanca, y a pesar de las promesas tampoco se han recuperado todas las frecuencias que había antes de la pandemia. Actualmente en total Renfe mantiene suspendidos 14 trenes con salida o destino Salamanca, entre ellos 2 de los 4 alvias diarios que había a Madrid, pero tampoco se han recuperado el tren hotel a Portugal o varias frecuencias a Valladolid o Palencia. Unos recortes que también afectan a otros puntos de Castilla y León. Por ejemplo, en Burgos el propio Ministerio de Transportes ha reconocido que aún no se ha recuperado el 20% de sus conexiones. Es una vergüenza porque falta voluntad política. O sea, te están diciendo que si la agenda verde, que si el tren es necesario porque va a ser neutro en emisiones cuando sea eléctrico, pero no quieren, no hay voluntad y directamente nos están engañando. Hasta que llegó la pandemia, Alfredo cogía todos los días un tren para ir a trabajar desde Segovia a Valladolid. Pero a partir de aquel marzo del año 2000, el tren de las 8 ya nunca volvió a funcionar. Llegó la pandemia y bueno, pues suprimieron esas líneas, ¿vale? Entonces, claro, yo me vi obligado a ir en coche. Ir en coche hasta Valladolid es más cansado, invierte más tiempo, dice, porque tiene que levantarse antes. Así que él y su mujer ya se plantean marcharse a vivir a otra ciudad. Eso es una posibilidad muy real en nuestro horizonte. Los servicios son fundamentales si se pretende que ciudades como esta no se queden despobladas. Previene que nos vayamos de Segovia y tengamos que irnos a otro sitio a vivir para poder trabajar. No son los únicos, aseguran, en esta situación. Por lo menos éramos 100 personas las que nos bajábamos pues allí a las 8 menos cuarto para ir a trabajar. Han intentado ponerse en contacto con Renfe, pero no hay respuesta. Lamentan que la COVID haya sido la excusa perfecta para suprimir servicios. Los vecinos de los municipios burgaleses de Arauzo de Salce y Arauzo de Torre llevan más de 20 años denunciando el mal estado de la única carretera que tienen para entrar y salir de los pueblos. Han reclamado varias veces a las administraciones que ensanchen esa vía, pero siempre obtienen una negativa. Hay tramos muy estrechos, alcanzan los 2 metros, no los alcanzan los 2 metros y temen que se produzcan accidentes. En invierno todo eso es un problemón. Si tenemos una carretera estrecha, sin conservación y llena de animales, pues a los vecinos les echa para atrás su uso. De hecho, pues la gente joven se ha ido comprando vivienda en Aranda porque le tienen miedo al invierno y al uso de la carretera. Estas que ven son imágenes grabadas por un dron de la Policía Municipal de Valladolid. Ayer desmantelaron esta fiesta ilegal con más de 60 personas en su interior. La Policía Municipal de Valladolid utiliza estos días 2 drones que sobrevuelan la ciudad para tareas de control, vigilancia, prevención de botellones y otras aglomeraciones que no están permitidas. Anoche, como han visto, intervinieron en una fiesta ilegal, además de en un botellón, en Arbalerio. Un botellón que se estaba celebrando en este pinar entre Simancas y Valladolid capital y en el que participaban unos 50 menores. La mayoría abandonaba el lugar después de intervenir la Policía Nacional y local, pero algo más de una docena se negaba a hacerlo, por lo que fueron identificados y denunciados, y también se tramitaron varias denuncias por tenencia de alcohol. Este es tan solo un ejemplo de la utilidad que tienen estos pequeños aparatos, estos drones, que se han convertido en una gran herramienta para luchar no solo contra el botellón, sino también contra las aglomeraciones de gente o las concentraciones de gente que se producen de forma ilegal, sobre todo estos días coincidiendo con las fiestas de Valladolid. Es el caso también de la fiesta, que se tuvo que desmantelar gracias a la intervención de los drones desde el aire. Son los propios pilotos quienes dan la mejor definición de los drones policiales. Nosotros vamos a ser los ojos de las patrullas. Porque desde el aire y en un radio de 500 metros desde el punto de balización, esta es su visión. Nos hemos centrado en el control y vigilancia de prevención de botellones. Es una herramienta muy útil y muy eficaz a la hora de cubrir grandes áreas y poder controlar parques grandes de la ciudad en un instante. Su intervención fue clave para confirmar la celebración de una fiesta ilegal en un gimnasio de la calle Zanfona de la capital, en la que había unas 60 personas y que fue denunciado por tener alcohol sin licencia. A la altura a la que volamos no se detecta el sonido del dron.
Entonces, en el momento que ya están cogidos, digámoslo así, por los compañeros, bajas un poco la altura de grabación para controlar la operación, y sí que son reacciones de sorpresa porque todavía no están acostumbrados. Gracias a su versatilidad pueden continuar su trabajo de noche. Los equipos que tenemos cuentan con una cámara térmica que sí que ayudan a localizar puntos calientes, en este caso personas, en zonas de parques, mucho más fácil. No hay escapatoria. La Policía Municipal de Valladolid utiliza sus 2 drones desde principios de año, pero es ahora, con las fiestas de la ciudad, cuando más partido se saca a su labor desde el aire. Y en León, la policía local sancionó anoche a este establecimiento hostelero del barrio de Eras de Renueva, donde encontraron a un grupo de más de 30 personas bailando en su interior. No cumplía el horario de cierre, pero sí la distancia que deben guardar los clientes y tampoco la norma que prohíbe las pistas de baile. Y en Salamanca, esta madrugada, un joven de 20 años se ha precipitado desde la ventana de un segundo piso. La policía investiga los hechos y, aunque se desconocen las circunstancias de la caída, ya se ha descartado que participaran terceras personas. El joven fue trasladado hasta el Hospital Virgen de la Vega de la capital con pronóstico reservado. La Guardia Civil desmantela una red que organizaba peleas de gallos con apuestas ilegales. Hay varias personas a las que se está investigando. Uno de los corros se encontraba en Valladolid. Carmen García. Hay 11 investigados que fueron sorprendidos durante una pelea y de esta misma pelea salieron huyendo 5 mujeres en un coche con 8 gallos. Los 11 investigados no están detenidos, pero sí acusados de un delito de maltrato animal. Además, la Guardia Civil ha requisado más de 1.700 euros. No es la primera vez que se lleva a cabo una operación contra las peleas de gallos. Ya ocurrió en el año 2019 en Tordesillas y en el año 2020 cuando encontraron un criadero en una finca abandonada en el polígono San Cristóbal de Valladolid. 2 mujeres senderistas de 40 y de 50 años han fallecido en Cantabria al caer ayer por una ladera. Formaban parte de un grupo de montaña y estaban haciendo la ruta de los campanarios. El gobierno cántabro ha movilizado a un helicóptero medicalizado para recuperar los cuerpos. El Ministerio de Justicia estudia un proyecto para que los juzgados únicos pasen a estar custodiados por guardias civiles o vigilantes de seguridad. Esto daría respuesta a una necesidad que se hizo aún más evidente cuando hace casi un año fue apuñalada una jueza de Santa María la Real de Nieva, en Segovia. Una cámara es la única medida de seguridad con la que cuentan en los juzgados de los pueblos. En Sepúlveda, una persona que debía tener alguna clase de desequilibrio mental estuvo yendo allí también por un asunto, insistiendo, llegó a entrar de forma violenta. Los funcionarios acabaron encerrándose en uno de los despachos. Pero el hecho más grave tuvo lugar hace ahora casi un año cuando un hombre apuñaló a la jueza de Santa María la Real de Nieva, también en Segovia. Tras ese incidente, un vigilante pasó a encargarse de la seguridad, pero solo duró allí unas horas. Desde Madrid les llegó la orden de que lo retirasen, para no causar, decían, agravios comparativos. Ahora el Ministerio tiene un proyecto para que guardias civiles o vigilantes de seguridad custodien los juzgados únicos. Ayudaría a solucionar un problema que tiene cansados a todos los actores de la justicia. Pueden existir, y de hecho han existido, problemas de seguridad que habitualmente nos hemos callado. En Segovia, el nuevo edificio que se está construyendo también acabará con situaciones surrealistas como que los juzgados de lo penal no tienen arco de seguridad. En Sabadell, en Barcelona, se investiga una posible agresión sexual a 2 menores en este parque durante la fiesta mayor de la ciudad. A una de ellas, que podría haber sido violada, la han trasladado al hospital para hacerle un examen médico. Otro sector que pide más seguridad es el de los funcionarios de prisiones. En la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, se vienen produciendo una agresión al mes de media. Pero a esas cifras hay que añadir el resto de altercados que ocurren en el penal. Mónica Murciego.
Sí, esta cárcel de Mansilla de las Mulas en León ha registrado una veintena de incidentes en las últimas semanas. Los últimos fue un incendio provocado en una celda que acabó con varias agresiones a funcionarios, un suicidio y diversas peleas. Además, la llegada de nuevos presos considerados de alto riesgo a León está tensando la situación en la plantilla por el importante déficit que hay. Ahora mismo son 370 funcionarios para 750 internos que tienen cada vez un perfil mucho más peligroso. Además, también eso complica el control férreo que se hace para evitar la entrada tanto de drogas como de teléfonos móviles, y la última convocatoria de plazas por parte del Ministerio no va a solucionar la situación. Apenas se van a cubrir 26 plazas, y en Castilla y León también del déficit de en torno a 800 plazas de las que habla el sindicato ACAIB, apenas se van a cubrir 180. La prisión de Mansilla de las Mulas en León atraviesa un momento especialmente caliente, con numerosas agresiones e incidentes este verano. El perfil del interno está cambiando, se muestra cada vez más violento. Un compañero, al intervenir en una pelea que se estaba dando, pues resultó agredido. A los 2 días, pues un interno, de especial conflictividad, pues quemó su celda. Episodios que lamentablemente se han hecho habituales en el día a día de los funcionarios. Una herida, una agresión es dura, pero se cura, queda después el tema psicológico. Tienes que volver a trabajar y tienes que probablemente volver a ver al que te ha agredido. La presión aumenta con la llegada vía hierro de nuevos internos de extrema peligrosidad, y las sanciones meramente administrativas no se cumplen. Si fuéramos agente de autoridad, por vía penal sería ya una pena privativa de libertad. Seguro que ya se lo pensaban otras veces. Hay un déficit de un 25% de plantilla de funcionarios, la tercera de España después de Topas y Villabona, con la media de edad más alta, 55 años, y sin solución a corto plazo. De 150 trabajadores que se necesitarían hoy en día para que la RPT de la cárcel estuviera cubierta, solo van a venir 26 compañeros. En Castilla y León, de 800 vacantes que hay, solo se van a cubrir 180 plazas. Eso hace que sea inviable hoy en día el trabajo en prisiones. Una situación insostenible que dificulta la reinserción como finalidad de las penas carcelarias. 46 inmigrantes han sido rescatados esta madrugada por salvamento marítimo cuando intentaban llegar en patera a las orillas de Fuerteventura, en Canarias. A bordo, 17 mujeres y 2 menores, todos ellos a salvo. Mujeres afganas protestan por sus derechos en las calles de Kabul. Reclaman educación, trabajo y libertad en el nuevo Afganistán. Una concentración que ha sido disuadida por los talibanes con gases lacrimógenos y con disparos al aire. Castilla y León registra la cifra más baja de contagios por COVID desde junio. En las últimas 24 horas se han contabilizado 80 positivos. Lo que de momento no da tregua es el número de fallecidos. 7 personas han perdido la vida en los hospitales de la comunidad, 3 de ellos en el complejo de Burgos. Alfonso Fernández Mañueco ha acudido al homenaje de Eloy García, quien fuera alcalde durante 34 años del municipio salmantino de Montejo y que falleció el pasado mes de mayo. Desde hoy la residencia y la plaza del pueblo llevarán su nombre. Mañueco ha querido destacar su labor por el mundo rural y el apoyo y la apuesta de su gobierno por los pueblos. Quiero reivindicar la labor de tantas mujeres y hombres que viven, que trabajan, que sufren, que pelean en cada uno de los municipios de esta provincia y de esta tierra. Ese carácter que se ha forjado a lo largo de la historia y que nos identifica. Él me enseñó que había que proteger el mundo rural, que había que proteger y mimar y cuidar los servicios públicos en el mundo rural, en la sanidad, en la educación. En Palencia, unos jóvenes emprendedores han diseñado una máquina que podría ayudar en la lucha contra la COVID-19 en los supermercados. Mediante tecnología puntera han conseguido que se pueda desinfectar la compra en poco tiempo y de forma segura. Nacho Blanco. Muy pronto podríamos ver máquinas como esta en cada supermercado del país. Gracias a la combinación de rayos UVC y de ozono, desinfecta en tan solo 2 minutos un carro de la compra y, lo más importante, todo su contenido de forma eficiente, segura
y sin dejar ningún tipo de residuo. Tecnología que nace en Palencia para dar respuesta a necesidades surgidas con la pandemia y mucho más. El proceso es más sencillo de lo que parece. Lleva dos tecnologías, luz ultravioleta y ozono, y la acción conjunta de las dos tecnologías es lo que al final nos dio el éxito. Pero materializar esta máquina de desinfección no tanto. De hecho, han sido necesarios año y medio de trabajo y más de 60.000 euros para hacer realidad esta innovadora idea. Ingenieros, autómatas, investigadores de la universidad, pruebas en un laboratorio. O sea, al final es muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ya hemos hecho un diseño integrando todos los componentes de la máquina para que sea una máquina visual, una máquina cómoda, para que pues sea una máquina que puedas poner en establecimientos públicos, que es un poco lo que se busca. Requiere 2 minutos para desinfectar un carro lleno de compra, menos de 1 en el caso de las bolsas, y no solo acaba con los coronavirus. Hemos usado otro microorganismo diana que es Escherichia coli, también un hongo Aspergillus niger y una levadura cándida que son frecuentes en el ambiente y que por lo tanto pueden pasar a los alimentos. Tiene aplicaciones que pueden ser a la hora de comedores, guarderías, colegios, porque estamos hablando que desinfecta superficies como papel, cartón, metal, plásticos. La efectividad supera el 99%, garantía de su éxito sanitario y quizá también comercial. Dolores de espalda, mareos, fatiga, estos son algunos de los síntomas derivados de las malas posturas que mantenemos en el trabajo o los más pequeños en la escuela. Problemas que se agravan después de la época estival. Sentados en la arena, recostados en una hamaca, tumbados en una colchoneta. Con esta postura no nos duele la espalda, ¿verdad? Pero es volver al trabajo y comienzan los problemas, agravados además por el teletrabajo. Y en nuestra casa muchas veces no tenemos esa silla, ese material que la propia empresa nos facilita. Entonces yo ahí, o al propio trabajador comprarse una silla y hablar con la empresa, o intentar que la empresa nos facilite una silla. Lo ideal es que la pantalla se encuentre a la altura de los ojos, elevando esta, por ejemplo, con un paquete de folios. Y aunque algún instinto básico nos lleve a realizar malas posturas, se recomienda no cruzar las piernas. Los más pequeños también sufren la vuelta al cole y frente al crisol de tipologías de niños, la silla estándar. Hay niños de 1,60 y hay niños de 1,90, entonces las sillas son, para los de 1,60 son buenas, pero para los de 1,90 son muy bajas, los niños son muy altos y el pupitre o la mesa les quedan bastante abajo. Y para todos estos problemas, la receta de los fisioterapeutas es sencilla: ejercicio. O esperar a que la arena de la playa relaje nuestra espalda el próximo verano. Ya hay empresas mexicanas, japonesas y españolas interesadas en instalarse en el que va a ser el primer parque tecnológico de España destinado a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años, lo que se conoce como Silver Economy. Servirá para la investigación y el desarrollo de tecnologías y servicios en Zamora. Salomé Mateos. La idea de la Diputación de Zamora, que es la que está desarrollando el parque tecnológico, es que las obras salgan a licitación a lo largo de este año y el parque pueda estar ya a pleno rendimiento en 2022. Será aquí donde se instale, en el vivero de empresas de la Aldehuela, en Zamora capital, propiedad de la Diputación de Zamora, y lo va a hacer en colaboración con la Universidad de Salamanca, con su parque científico y con el tecnológico de Braganza. Entramos en el futuro Parque Tecnológico Silver Economy de Zamora. Bueno, este es el proyecto que se quiere desarrollar aquí. La Silver Economy abarca muchos campos, tanto el turismo como la cultura, como el cuidado de mayores. Entonces, bueno, yo creo que muchas empresas pueden encajar. Ya hay empresas interesadas en instalarse. Tanto empresas españolas como alguna empresa mexicana. Tenemos también de servicios, una empresa japonesa. Lo que le vamos a pedir para en cuanto a que tengan estudiantes de la universidad, que se integren en prácticas en los proyectos. El parque ocupará cerca de 1.600 metros cuadrados. Un desarrollo interior basado también en el paisaje zamorano, con salas funcionales, con salas incluso
multifuncionales. Adaptada a las empresas que vengan, para la tecnología que haya que implantar y darle el apoyo para sus proyectos. Llevan tiempo visitando otros parques como el de Braganza o el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, con los que llegarán a acuerdos de colaboración. Que ellos aporten también la experiencia, que nosotros podamos también trabajar con ellos y unir esas sinergias. Estos son los plazos que manejan: licitar las obras este año y que entre a funcionar ya a pleno rendimiento en 2022. Llevaban más de un año esperándolo. Los amantes de los puzzles por fin han podido asistir al campeonato que se ha celebrado en Simancas, en Valladolid. Allí más de un centenar de personas han puesto todos sus esfuerzos en acabar uno de 500 piezas en el menor tiempo posible. Es el sonido de la alegría y la satisfacción tras conseguir su objetivo, montar este puzzle en tiempo récord. Ellos son una de las tantas parejas que se han concentrado en el 5º campeonato de puzzles de Simancas. Al final, después de llenar la casa ya de puzzles, se acababa de comprar muchos ya, porque al final no poder venir te hace ir comprando más y más y más, llenas la casa y al final ya había ganas de venir. Tras el parón debido a la pandemia, más de 100 personas agudizaban su lógica y su paciencia para completar pieza a pieza lo que para ellos es su principal entretenimiento, aunque para alguno haya habido sorpresas. Creíamos que era más fácil. Más fácil le ha resultado a las ganadoras del torneo, tan solo han tardado 36 minutos. Una cosa es cómo hacer los puzzles en casa, que los haces de otra manera, ¿no? Tranquilos, sin estresarte ni nada, y bueno, y aquí obviamente los haces intentando batir el reloj. El confinamiento llenó las casas de piezas. Esta pandemia ha servido para que lo vuelva a retomar. Y de hecho muchos de ellos siguen con ellos, o sea, quiere decir que no ha sido pasajero, sino que se mantiene esa afición desde que comenzó la pandemia. Esperan poder verse muy pronto entre el silencio y los nervios marcados por el reloj, porque como dice el refrán, no hay cuarentena que 100 puzzles dure. En Segovia, Titirimundi vive hoy su última jornada y lo hace con espectáculos como el de los titiriteros de Binéfar. Proponen un viaje a través de las canciones infantiles de siempre. Los más pequeños lo han pasado allí en grande, en un espacio en el que apenas han quedado entradas libres. La edición más breve del Festival Internacional de Títeres de Segovia ha vuelto a conquistar al público. Bueno, pues desde ese festival nos despedimos, ahora llegan los deportes, nosotros volvemos esta tarde a las 8:30. Adiós.